Este año en el Congreso de ASCOGI no se han presentado datos relevantes de estudios fase 3 randomizados que nos vayan a cambiar la práctica clínica habitual. No obstante, me gustaría destacar de las orales de pancreato biliar un estudio en adyuvancia en cáncer de vesícula biliar. A día de hoy sabemos que el tratamiento en cáncer de vía biliar se recibe quimioterapia tras la cirugía para disminuir el riesgo de recurrencia y mejorar la supervivencia de estos pacientes. Estos datos se basan en dos estudios fase 3 randomizados con más de 400 pacientes. Uno de ellos el estudio BILCAP, que evalúa el papel de capecitabina en monoterapia en pacientes operados con cáncer de vía biliar, tanto colangiocarcinoma como vesícula biliar, demostrando un impacto en supervivencia de más de 50 meses. Otro estudio fue el estudio ASCOT Trial en población japonesa, que evaluaba el papel de S1 tras la cirugía en cáncer de vía biliar y demostró una supervivencia a los 3 años del 77%. A día de hoy la radioterapia sabemos que no es un estándar de tratamiento en adyuvancia, solo está seleccionada o se puede escoger en casos donde hay márgenes positivos. Por tanto, a día de hoy no tenemos ningún estudio prospectivo que compare quimioterapia versus quimio-radioterapia en esta población. El doctor Atul Sharma de India presenta en ASCOGI el primer estudio randomizado fase 3 que evalúa el papel de la quimioterapia adyuvante versus la quimio-radioterapia en el cáncer de vesícula biliar. Este es el ensayo clínico Accelerate. Es un estudio fase 3 randomizado, multicéntrico de centros de India y de no inferioridad. Asignaba a los pacientes aleatoriamente a Gemox o cisplatina-gencitabina, elección del investigador, versus 2-3 ciclos de quimioterapia seguido de quimio con capecitabina más radioterapia, más 2-3 ciclos de quimioterapia. El objetivo primario fue supervivencia libre de recurrencia y el objetivo secundario, supervivencia global. Los criterios de inclusión son pacientes operados de cáncer de vesícula biliar que tuvieran un estadio tumoral PT2 o más, que tuvieran más de 6 ganglios resecados y que tuvieran un performance status o ECOG menor de 2, analítica normal y no haber recibido ningún tratamiento previo. Aunque los autores estimaban incluir más de 200 pacientes, solo se pudieron incluir 94 pacientes debido a un lento reclutamiento, decidieron pararle del estudio y también tuvieron el periodo de pandemia que debilitó el reclutamiento. La supervivencia libre de recurrencia obtenida fue de 52 meses en el brazo de quimioterapia versus 44 meses en el brazo de quimio-radioterapia, por tanto fue un estudio negativo. Los autores concluyeron que añadir quimio-radioterapia a la quimioterapia en pacientes operados de cáncer de vesícula biliar no mejoraba su supervivencia versus pacientes que habían recibido quimioterapia sola. A modo de discusión, ¿qué podemos decir? Pues que el estudio tiene fortalezas, como puede ser que es un estudio randomizado en una población específica con cáncer de vesícula biliar, en un país muy incidente de vesícula biliar, con cáncer de vesícula biliar, y que podría generar hipótesis futuras. No obstante, tiene debilidades y tiene limitaciones, como podrían ser, la más importante de ellas, el brazo control. El brazo control han escogido los investigadores Gemox o cisplatina-gencitabina y a día de hoy el tratamiento estándar en adyuvancia, tanto en Europa como en Estados Unidos, es capecitabina y está incluido en las guías de tratamiento. Los autores sabían previamente que habían reportado datos del estudio PRODIGE, donde Gemox era un esquema negativo en cuanto al ensayo clínico que se evaluó si Gemox era mejor que controles tras cirugía en el estudio PRODIGE, y tampoco se habían planteado factores de estratificación en este ensayo. También, si observamos los datos reportados de este estudio de supervivencia a los 2 años, vemos que son los mismos en el brazo control de quimioterapia Gemox que los datos que se habían presentado en el estudio PRODIGE, con una supervivencia a 2 años de 78%, y también los mismos de supervivencia a 2 años en el brazo de quimio-radioterapia que se habían presentado previamente en un estudio fase 2, el S0809, que eran del 75%. Otros aspectos a tener en cuenta que también valdría la pena destacar de por qué este estudio ha sido negativo son las características basales de los pacientes y de los pacientes del brazo de quimio-radioterapia.
Eran pacientes con estadio tumoral de peor pronóstico, más ganglios positivos, y el cumplimiento del tratamiento había sido mejor en el brazo de quimioterapia versus el brazo de la quimioradioterapia, porque se habían presentado mayores toxicidades grado 3. De cara a un futuro, ¿qué nos queda? Esperar los resultados del estudio ACTICA-1, que evalúa el papel de cisplatinogencitabina tras la cirugía en cáncer de la vía biliar, y del ensayo clínico ARTEMIDE, que evalúa el papel de rilvegostomig más capecitabina tras la cirugía en cáncer de vía biliar. ¿Y qué nos podemos plantear en un futuro? También diseñar ensayos clínicos de quimioterapia más terapias dirigidas en esta población que sabemos que es muy rica en alteraciones moleculares dianas terapéuticas.